Argentina. ¿Les parece que comencemos? Constanza, Pedro, Maca. Sí, ya estamos transmitiendo, José. Perfecto. Perfecto. Tú me dices, Coto. Cuando tú quieras. Ya, comencemos, ¿les parece? Démosle. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos nuestros amigos que nos están acompañando hoy día en esta que es la tercera sesión del seminario CDD Trayectorias del Diseño. Para quienes no están familiarizados, el CDD es el Comité de Doctoras y Doctores de la Escuela de Diseño. Es una iniciativa de la Escuela de Diseño UC. Es una iniciativa que lleva, que justamente en estos días cumple un año de existencia, que convoca semanalmente a todos los académicos de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile que tienen doctorado y quienes han estado trabajando para poder incorporar el diseño dentro de un próximo doctorado, ya sea dentro del doctorado de la facultad o un doctorado en diseño per se, y que como forma de poder visibilizar el trabajo, la experiencia y de alguna manera la trayectoria que ha existido por parte de estos académicos desde que se doctoraron hasta el día de hoy, hemos decidido trabajar en este seminario. Como decía, la tercera presentación. Anteriormente tuvimos a la profesora Lina Cárdenas y al profesor Martín Tironi. Entiendo que todas esas charlas están quedando grabadas, así que aquellos que no pudieron verlas, les recomiendo que las puedan buscar. Me complace hoy día participar como moderador de esta presentación. Tenemos el honor de tener al profesor Pedro Álvarez, quien va a hacer una presentación para luego dejarle la palabra a Macarena Cortés, quien va a hacer un pequeño comentario, algunas preguntas al profesor Álvarez, y luego dejaremos espacio también para que aquellos que quieran puedan preguntar, hacer sus comentarios. Entiendo que tenemos la posibilidad de hacer también preguntas a través del chat del Zoom. Para no aburrirlos más, voy a hacer una breve presentación del profesor Pedro Álvarez. El profesor Pedro Álvarez Caselli es diseñador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster y doctor en Historia de la misma casa de estudio. Bueno, es académico, investigador de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es docente del pregrado, así como también del programa de posgrado del MADA. Ha trabajado en editoriales y agencias como ilustrador, director de arte y director creativo. Actualmente se desempeña como diseñador, editor y consultor en temas relacionados con comunicación visual, patrimonio gráfico, branding y cultura. Trabaja como investigador en temáticas vinculadas a la historia del diseño y la industria editorial, propiedad industrial, historia, tecnología y la cultura material. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: HDGCH, Historia del Diseño Gráfico en Chile; Chile, Marca Registrada, Historia de las Marcas Comerciales y el Imaginario del Consumo en Chile; Mecánica Doméstica, Publicidad, Modernización de la Mujer y Tecnología para el Hogar, 1945-1970; Historia Gráfica de la Propiedad Industrial de Chile; y Luis Fernando Rojas, Obra Gráfica, 1875-1942. Sol del Saber, editorial Quimantú, además del documental Historia del Diseño Gráfico en Chile. Quisiera decir ya a modo muy personal que el profesor Pedro Álvarez ha sido fundamental en crear una escuela de investigadores en el ámbito de la historia del diseño a nivel nacional. Es para nosotros un orgullo tenerlo como académico de la escuela y miembro del CDD. El trabajo minucioso que ha hecho y a lo largo del tiempo en formar jóvenes investigadores
ha ido dando frutos, generando una especie como de mosaico muy, muy cuidado, que va a permitir construyendo una historia del diseño en Chile. Yo sinceramente quiero dejar constancia de eso, porque es una persona que ha trabajado muy silenciosamente, pero que de a poco ha ido generando una verdadera escuela. Y eso realmente, Pedro, a nosotros nos, nos impresiona y nos llena de orgullo. Así que, sin más preámbulos, quisiera dejarlos con la presentación que tiene el profesor Álvarez para el día de hoy, que trata, o lleva el título de Inventos y Patentes, aproximación a las prácticas y discursos en los orígenes del cambio tecnológico en Chile. Pedro, la pantalla y el Zoom es todo tuyo. Muchas gracias por estar aquí. José, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, les doy la bienvenida a todas y a todos a esta presentación, una presentación donde intentaré explicarles un poco lo que venimos haciendo en estas charlas en el marco del Comité de Doctoras y Doctores de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Espero estar a la altura de las charlas anteriores de Lina Cárdenas y Martín Tironi. Si en la charla de Martín, Martín iba hacia el futuro, yo voy a explorar más bien el pasado, sí considerando cómo desde el presente podemos pensar el tema de la inventiva, el tema de la invención, y cómo este va también desarrollándose en entornos regulados y en entornos no regulados, que lo voy a explicar a continuación. Ahí, existe, existe la invención dentro del sistema de propiedad industrial, pero también existe la invención fuera del sistema de propiedad industrial, y son como dos maneras de que la inventiva de los seres humanos se vaya desarrollando a través, digamos, de distintos canales, canales de entornos regulados, como son los del sistema de propiedad industrial, y canales de entornos no regulados, de código abierto, donde también se van produciendo invenciones y que responden a unas lógicas distintas, pero que finalmente tienen que ver con buscar el desarrollo de artefactos, procedimientos, procesos, que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida y integrar tecnologías que permiten que podamos ir avanzando en la manera en que vamos construyendo, digamos, sociedad en escenarios, obviamente, que son cada vez más tecnológicos. No obstante, yo voy a explicarles un poquito lo que ha sido mi derrotero por mi investigación doctoral y lo que estaba pasando. Yo me doctoré, mi tesis doctoral la terminé de escribir el diciembre del 2017 y la presenté un poco después. Y primero un poco contarles brevemente que una de las cosas que han sido bien interesantes es que yo me acerqué al tema de las patentes de invención y al sistema de propiedad industrial y también al tema de la inventiva, de incluso hacernos la pregunta, que lo voy a hacer más adelante, si los chilenos tenemos o no capacidad de invención en relación a nuestros pares, al resto. Partir comentando que este tema partió primero por una investigación sobre la historia social de las marcas en Chile, que fue un trabajo que hice ya hace más de 10 años atrás, y ahí me acerqué a la esfera de la propiedad industrial y posteriormente tuve el privilegio de trabajar con INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en dos investigaciones y trabajos que se hicieron cuando estaba haciendo uno el magíster, y el otro se hizo cuando estaba haciendo el doctorado, que son digamos, las dos portadas que ustedes ven al costado izquierdo, y justamente el poder haber trabajado con ellos, el haber justamente desarrollado esta historia social de las marcas, me permitió, como ven acá en la tercera imagen, me permitió desarrollar mi tesis doctoral, que inicialmente fue bastante ambiciosa, pero terminé por acotarla, ya les voy a contar por qué razones. Y actualmente estoy trabajando en un libro que es un derivado de mi tesis doctoral, que se va a publicar posiblemente en marzo del próximo año.
pero que tiene que ver justamente con la historia de la invención y de la propiedad industrial. Hay alguien que tiene un ruido de fondo que me está como... Sí. Sí, ojalá que lo pudiese, digamos, mitigar, porque sería, ahí sí. Entonces, bueno, las líneas de investigación que he desarrollado estos últimos años son obviamente historia del diseño, como mencionaba José, patrimonio gráfico, historia de la tecnología, cultura material. Son como los temas. Entonces, dicho esto, me gustaría partir por un tema que es como, obviamente puede parecer básico, pero tiene que ver con dónde sitúo mi investigación, que en este caso está situada en Chile, y comentar que dentro de la propiedad industrial están, ¿cierto? Como les comentaba, las marcas comerciales, están los modelos industriales, dibujos industriales, diseños industriales, están las patentes de invención, que es como el tema central que desarrollé en mi tesis, ya les voy a comentar, he venido abordando en los últimos 3 años, además de existir las indicaciones geográficas, denominaciones de origen y esquemas de trazado, que son como parte de este circuito de la propiedad industrial que, en lo personal, desde que vengo investigando esto desde hace algunos años, me parece que todo lo que tiene que ver con la ley de patentes y el sistema de la propiedad industrial, si bien puede tener, y lo vamos a ver más adelante, factores positivos como también negativos, es un indicador no solamente del avance de la economía nacional, sino que también un indicador obviamente parcial, pero tremendamente interesante, del avance tecnológico y de alguna manera una forma que permite justamente ver quiénes patentan, quiénes investigan, qué sectores, dónde, en qué zonas de Chile, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus discursos, cuáles son sus prácticas, y justamente lo que yo estudié en mi tesis doctoral fueron los discursos y prácticas de todo el ecosistema de las personas que participaron de este sistema de propiedad industrial. Estoy hablando de los orígenes del sistema de la invención, por así decirlo, en Chile. No es que la tecnología haya aparecido con este sistema, pero es interesante pensar que justamente es este sistema el que permite reconocer ciertos artefactos, ciertos productos, ciertos procesos, ciertos procedimientos que fueron inventados en Chile o fueron introducidos en Chile y que en algunos casos tuvieron que ver o tuvieron un impacto importante en el desarrollo tecnológico nacional y también un impacto importante en la economía. Entonces, en ese sentido, fue un trabajo interesante. Y en ese sentido me gustaría como comentarles 3 cosas que pueden ser de perogrullo, pero tienen que ver con que hay que pensar en que hay un invento, entre medio, en este caso, una patente, y hablamos mucho de innovación. Entonces, como para partir comentando que sabemos, digamos, que todo invento implica una creación de algo, un dispositivo, un artefacto, un objeto técnico, un producto que antes no existía. O estamos hablando de algo que genera ¿cómo se llama? Una innovación incremental, un producto que ya existía, al cual se le agregan ciertos mecanismos que lo mejoran, que es una cosa que pasa en gran medida actualmente, que ha pasado desde los últimos 200 años, desde que incluso un poco más, desde que partieron estos sistemas, primero en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, hasta ser de alguna manera imitados o desarrollados en Latinoamérica, digamos, vamos a ver también más adelante cómo fue esta cadena que se introdujo en Latinoamérica, en la cual Chile tiene una presencia como bien interesante a nivel de una cierta novedad en su ley de patente, y entender que este invento, en el circuito que yo he estudiado, que es el ambiente regulado, como les decía anteriormente, hay entre medio una patente que se puede definir de un montón de maneras, pero es obviamente un privilegio exclusivo del que goza
o que obtiene, digamos, en este caso un inventor, o una persona que presenta algo que pretende que ser nuevo, y goza de un tiempo determinado para esa protección, para sacarle provecho comercial, o también se puede entender como una suerte de contrato entre ¿cómo se llama? Entre el Estado y quien presenta esta patente de invención, que, ojo, que es importante comentar, que las patentes de invención tienen también la posibilidad de fallar, que es algo que también voy a comentar más adelante, y que es un factor que muchas veces no se considera. A veces hay una mirada como muy exitista frente al inventar, y justamente el fallo, la no posibilidad de transformar el invento en una innovación es algo que ocurre bastante a menudo, y por eso me gustaría como cerrar con este concepto que es como casi de uso diario. Todos hablamos de innovar, pero tiene que ver con finalmente que este artefacto o procedimiento que yo inventé, que yo desarrollé, que yo pude crear en forma, vamos a verlo también, individual, en un grupo intermedio o en un colectivo de tantas personas pensando en solucionar un problema, tenemos este momento en que finalmente este invento, ya en una forma, mirándolo de una manera más crítica, para no pensar en esta cosa de los momentos eureka o esta serendipia, o momentos de exaptación donde a alguien se le ocurre una idea milagrosamente, que son los menores. Ocurre, ¿cierto?, que este invento logra instalarse en el mercado primero, y es una innovación cuando finalmente aparece una demanda social, en que el invento se transforma en un artefacto, un procedimiento que efectivamente le resulta importante a los seres humanos, o pueden ser también inventos para seres no humanos, como los animales. Y en ese sentido entender también una cosa que comenta Langdon Biner, que es un historiador de la tecnología, que sostiene algo que incluía acá en el texto, que dice que la velocidad de la difusión de los inventos se produce en función de la construcción de conciencia social sobre el impacto que generan. Entonces, dicho esto, mostrando como este esquema inicial, es bien interesante ver los inventos de distintas maneras. Uno tiende como a pensar en una cierta lógica muy centrada en el invento perfecto, en el teléfono móvil, en el computador, en, qué sé yo, en elementos que se desarrollaron en el siglo XIX, como artículos de, ¿cómo se llama?, artefactos mineros o artefactos tecnológicos para la agricultura. Pero aquí lo que es atractivo ver es que podemos ver los inventos no solamente patentados y no patentados, sino que también podemos ver los inventos imaginados. Entonces existen como varias esferas en las cuales podemos nosotros ver las maneras en que se ha inventado, y obviamente ¿cómo se llama?, mi trabajo de estos últimos años ha estado más bien enfocado a los inventos patentados, lo cual no significa que la investigación que he ido desarrollando en estos últimos años vayan apareciendo también, evidencia de inventos no patentados. Sin embargo, hacer ese estudio en Chile, por ejemplo, significaría otra tesis doctoral o un par de tesis doctorales más, porque ahí las fuentes de información son bastante más complicadas, y en ese sentido ¿cómo se llama?, el sistema de propiedad industrial en Chile y la disposición de las patentes de invención permite tener ahí como un eje articulador básico para generar digamos, o la historia de esta historia de la invención en Chile. Y pongo aquí algunos ejemplos interesantes en que podemos ver que existen inventos como la calculadora mecánica, que hay varios autores que en este caso digamos, fueron partícipes de esta invención que en su momento no se patentó. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en qué sé yo, la lámpara con filamento de carbono, Thomas Alva Edison, finalmente Edison lo que hizo en forma inteligente fue agarrar varios avances que se habían hecho en los últimos 30 años para finalmente ser la persona que digamos, se lleva los honores de ser el inventor de
¿cómo se llama?, de este artefacto disruptivo durante el siglo XIX. Y también aquí ponía un ejemplo muy interesante que me he encontrado, pero que no es parte de investigación, pero es atractivo de mencionar, que son aquellos inventos imaginados que aparecen en el cine, que aparecen en la novela, que aparecen en la literatura, y mencionaba aquí algunos ejemplos, como esta máquina de detener el tiempo, imagínense poder hacer eso, el borrador de memoria, o un libro infinito, como mencionaba Jorge Luis Borges, o en un texto de Edgar Allan Poe, que lo deben conocer, digamos, él planteaba una fórmula para fabricar el oro. Entonces, aquí lo que quería comentar es que hay como distintas miradas para ver la capacidad inventiva de los seres humanos, y obviamente que yo me estoy centrando en los ambientes regulados. A ver, si hablamos de las patentes, que han sido parte de los archivos que me han permitido estudiar la capacidad inventiva nacional en el siglo XIX y en estos últimos años en el siglo XX, hay varios vectores que podemos mencionar como positivos, y en este caso yo hice acá una lista, perdonen la cantidad de texto que hay ahí, pero básicamente ver el lado positivo que tienen las patentes para la investigación. Aquí estamos hablando de una investigación histórica, y en ese sentido uno puede pensar o puede ver que obviamente que fomentan ¿cómo se llama?, el derecho a protección sobre las ideas propias. Ese es un tema importante. Son mis ideas, las quiero canalizar, las quiero guardar, las quiero transmitir, fomentar la transferencia de tecnología, todo lo que tiene que ver con emprender, con innovar. Hay otra cosa que es muy interesante, que es un punto que menciono acá, que es que las patentes, si uno dispone de patentes, proporcionan una información súper importante respecto a la capacidad inventiva de un país, de una región. También, si uno estudia las patentes, insisto, siendo también un indicador que no es total, sino que tiene una cierta parcialidad, es muy interesante también porque nos permite ver cuáles son las principales áreas tecnológicas donde hay mayor interés por innovar en determinados periodos históricos. Yo vuelvo a insistir, yo estudié de 1840 a 1880 en mi tesis doctoral, y en los últimos 3 años he estado estudiando desde 1880 hasta 1930, cosa que ya les voy a explicar más adelante. Por otro lado, las patentes también nos permiten ver, y es algo que he trabajado estos últimos años, ver, en este caso históricamente, bueno, quiénes fueron las personas que innovaron, quiénes fueron las personas que o inventaron o introdujeron tecnologías foráneas a Chile. Y ahí podemos ver que aparecen personas individuales, aparecen pymes, microempresas, las universidades, que son re importantes, sobre todo en el siglo XX, y las grandes o medianas empresas. También las patentes permiten, o son un indicador de género, o sea, existen hombres y mujeres que patentan, y eso también es un asunto interesante de ver. Y finalmente, como comentar que son una fuente histórica que permite de alguna manera entender, más que clasificar a los países en función de la capacidad que tienen para desarrollar tecnología propia y ver cuál es su dependencia del exterior, que obviamente no es la única fuente. Pero es interesante ver eso, cuál es la capacidad propia de generar proyectos innovadores, por un lado, y por el otro ver, bueno, cuánta es la transferencia de tecnología extranjera hacia, en este caso, nuestro país. Por otro lado, podemos ver algunos aspectos que son negativos, que tienen que ver con, por ejemplo, que las patentes, si lo vemos desde otra perspectiva, pueden, como dice acá, detener ciertos entornos abiertos donde las ideas fluyen a través de canales que no son regulados. Entonces pueden frenar esos entornos. También, y es una cosa que o sea, no es algo en lo que yo me he centrado, pero también de alguna manera han promovido la creación de laboratorios de I+D que son muy cerrados, digamos, al conocimiento externo. También esto de restringir el movimiento natural, yo hablo también de las buenas ideas respecto al secreto empresarial. Hay un tema en que obviamente que
la recompensa económica tiende a mitigar todos los patrones abiertos de innovación que tienen un afán más cooperativo, que es algo que hemos visto sobre todo en estas últimas décadas. También pasa que en el caso de las grandes compañías, las patentes se pueden ocupar para que estas compañías mantengan su posición monopolizando la generación de conocimiento. Estaba pensando, por ejemplo, en Nokia, que en un momento llegó a sacar como 2000 patentes en la elaboración de los teléfonos móviles hace unos años atrás, lo cual generaba obviamente una ralentización del desarrollo de este artefacto que para ahora, o para nosotros actualmente, es de una utilidad impresionante. Y existe también otra cosa que es el backlog, que es el retraso que se produce en las concesiones de patentes, lo que obviamente puede hacer o ralentizar la posibilidad de que una idea novedosa fluya con mayor rapidez. Entonces, estábamos viendo como esos dos formas de ver las patentes. Obviamente que hay muchos más indicadores, pero yo quería como mencionar eso. Y aquí mencionar una cosa que es importante. Vamos a ver en esta presentación, y espero que les resulte de interés, digamos, algunos o varios indicadores, y en este caso estaba pensando en la regla del 10 y el 10, que tiene que ver con la mayor o menor probabilidad. Tenemos que pensar que primero en un invento hay una iniciativa, que obviamente, como está mencionado ahí en el texto, es una condición natural de los seres humanos, la capacidad de la iniciativa. Después hay cuando uno inventa, y eso está demostrado en el ámbito del circuito del desarrollo de patentes de invención, hay una alta probabilidad de fallo. Sin embargo, si aquello se logra superar, si ese fallo se logra superar, llegamos al invento, que obviamente tiene también una baja probabilidad frente a una alta probabilidad, que es la del fallo. Y aquí ocurren fenómenos que son interesantes. Por ejemplo, la televisión necesitó aproximadamente 10 años de desarrollo para generar la tecnología y transformarse en un invento, y para pasar a la innovación y ser asimilada, necesitó 10 años más. Es decir, esta regla del 10 y 10 es algo que se da mucho en el siglo XX, todavía no estamos hablando de las tecnologías digitales, pero en general un montón de inventos, qué sé yo, como el beta, el VHS, por no mencionar algunos, necesitaron aproximadamente, digamos, 10 años para desarrollarse y aproximadamente 10 años para instalarse en el mercado. Y existen algunos cambios disruptivos que se han producido en el siglo XXI a propósito de las tecnologías digitales, pensando por ejemplo en YouTube, que necesitó básicamente 2 años para desarrollarse la plataforma YouTube, y necesitó 1 año y medio para hacer un producto masivo, haciendo una comparación con la televisión. Entonces, en ese sentido, tenemos una regla del 10 y 10 que de alguna forma fue la más preeminente en el siglo XX, pero con las tecnologías digitales, esta regla del 10 y 10 se ha ido quebrando. La propiedad industrial o el mercado en el que está inserta promueve la innovación, pero eso, como les comentaba recién, puede restringir la creatividad. Y los entornos cooperativos, todas las comunidades de código abierto o aquellas esferas donde hay capacidad de innovar que no están reguladas por la propiedad industrial, también promueven obviamente la innovación, pero, que es una crítica que se le hace, pueden fomentar la copia. Entonces, la pregunta que yo hago aquí es dónde buscar el justo equilibrio. Entonces estaba poniendo acá, en este esquema que están viendo acá, estaba poniendo arriba más propiedad, PI, más propiedad industrial, y abajo menos PI, menos propiedad industrial, y pongo acá 4 artefactos o 4 invenciones que han sido obviamente tremendamente importantes para el desarrollo de la ¿cómo se llama? De la sociedad o de la humanidad, si quieren, en los últimos, estamos hablando de los últimos 300 años, porque tenemos al piano metido ahí, o quizás 400 años. Entonces, la olla a presión responde a una forma
de regulación al instalarse en el mercado. El televisor corresponde a otra forma, el piano a una distinta y el braille a otra distinta. Tenemos la parte de arriba, olla a presión y televisor, tenemos entornos regulados, y en la parte de abajo tenemos entornos no regulados donde se produjeron estas 4 invenciones. Entonces, en este esquema tenemos en la parte de arriba invenciones, aquí les puse mercantil, la de la izquierda es la individual, es decir, la olla a presión fue un invento individual, y en estos 4 cuadrantes quiero comentarles lo siguiente. Tenemos la invención mercantil individual, donde tenemos a un inventor individual o un equipo pequeño o un grupo familiar donde se desarrolla una determinada invención donde hay un interés por obtener ganancia y por eso se patenta. Tenemos la mercantil, que tiene que ver con la red o con un grupo colectivo más grande, o finalmente con varios inventores que permitieron llegar a una determinada invención, donde hay procesos colectivos que están distribuidos, donde finalmente hay muchas personas juntas o muchas personas separadas que permitieron llegar a ese invento y que obviamente buscaban una recompensa económica. Y en la parte de abajo, a la izquierda, tenemos el invento individual no mercantil, donde hay, en el caso del inventor del piano, donde hay un inventor individual o un equipo más bien pequeño, insisto, igual que el de arriba, familiar, donde no está o no es tan importante el afán de lucro, sino que hay un interés porque las ideas fluyan libremente. Y en el caso del cuadrante de abajo a la derecha, lo mismo, son procesos colectivos, también distribuidos, donde en este trabajo de varios inventores, o un grupo grande de personas tratando de solucionar un problema, no hay un afán de patentamiento en este caso, sino de desarrollo del producto. Entonces resulta que aquí establezco o les muestro un esquema que lo hice de forma deliberada, siguiendo lo que les está comentando anteriormente, donde tenemos arriba ¿cómo se llama? La invención con un carácter mercantil, individual, mercantil red, no mercantil abajo individual y no mercantil red. Lo que les quiero comentar es que en este cuadrante aparecen una serie de artefactos, obviamente que hay muchos más, pero aparecen un montón de artefactos que fueron inventados de manera individual o a través de una pequeña empresa. ¿No? O sea, ahí aparece la olla a presión, el nylon, qué sé yo, la dinamita, tarro con taparrosca. Tenemos a la derecha inventos como el cronómetro, la cadena de montaje, la radio, el automóvil, la locomotora, el plástico, la grabadora, la radiografía. En este cuadrante del piano hasta el World Wide Web. Y en este último cuadrante puse más inventos. ¿Qué es lo que les quería comentar acá? Que si yo les hiciera la pregunta, ¿dónde creen ustedes que se han producido más inventos? Si se han producido más inventos en este cuadrante, en este cuadrante, en este cuadrante o en este cuadrante, no sé cuál es la respuesta que me darían, pero que me darían ustedes. Posiblemente me dirían, ¿sabes qué, Pedro? Creo que el cuadrante 1 es en el cuadrante en el cual se han producido más invenciones en los últimos, qué sé yo, 100, 200 o 300 años. Esa probablemente sería la respuesta que yo esperaría de ustedes. A lo mejor estoy equivocado y tienen más conocimiento al respecto. Sin embargo, y por eso de forma deliberada puse menos inventos acá y más inventos acá, donde se ha producido más innovación y más invención ha sido en los entornos cooperativos o comunidades de código abierto, o por ejemplo en espacios como las universidades, obviamente en ciertos campos. Entonces, entender que no necesariamente
los inventos o la mayor capacidad inventiva se da en entornos regulados como el de la propiedad industrial. Eso es lo que quería, digamos, comentar a través de, de este esquema. Y a propósito de eso y de la capacidad inventiva, de estos entornos particulares donde se produce la capacidad de generar nuevas ideas. Hablo de nuevas ideas porque me parece un concepto como muy interesante, quizás más allá de hablar de innovación, es hablar de nuevas ideas. Hay una ley de Max Kleiber, que probablemente ustedes deben conocer algo de eso. Esta ley dice lo siguiente, y después la voy a comparar con las ciudades. La ley de Kleiber tiene que ver con lo siguiente. Él investigó, o partió investigando los latidos de las ranas, después los latidos de los ratones, y finalmente comenzó a comparar el nivel de latidos de distintos animales. Y se dio cuenta, de manera general, que la cantidad de latidos que tiene un ratón durante su vida, que son 2 años, y la cantidad aproximada de latidos que tiene un elefante durante medio siglo, que es lo que aproximadamente viven, es igual, o muy parecida. Entonces hay una relación muy interesante que tiene que ver con esta ley que él detecta en los animales, y también, obviamente, en el estudio de animales que son de mayor tamaño, viven una cantidad de años mayor que animales de menor tamaño, de una manera proporcional. Entonces, Kleiber desarrolló una ley que se llamó de la cuarta potencia negativa, donde finalmente, digamos, hay una suerte como de ley de trasfondo, donde qué sé yo, si un animal pesa 10 kilos y un animal pesa 50 kilos, hay una proporción en la cantidad de años en que va a vivir un animal y el otro. Entonces, esta ley, que es proporcional, la estudió Geoffrey West un par de años después, y él cambió a los animales por ciudades. Entonces él se preguntó lo siguiente, si podría decirse que el metabolismo de la vida urbana se va haciendo más lento a medida que aumenta el tamaño de la ciudad. Se hizo esa pregunta haciendo una comparación con los animales, o con los latidos del corazón de los animales. Entonces él estudió algunos factores que están mencionados ahí, que es, por ejemplo, el índice de delincuencia, el consumo eléctrico en los hogares, la longitud del cableado eléctrico, qué sé yo, ventas de combustible, construcción de edificios. Fueron varios factores más. Él estudió, ¿cómo se llama? Él hizo un estudio en Estados Unidos, y se dio cuenta de lo siguiente, siguiendo la lógica del estudio de Kleiber. Se dio cuenta de que si una ciudad es, por ejemplo, si una ciudad tiene 100 millones de habitantes y otra ciudad tiene 100.000 habitantes, resulta que en la ciudad de 1 millón de habitantes se van a producir 10 veces más de índices de delincuencia, o 10 veces más de superficie asfaltada. Estoy hablando en un sentido general, porque todas las ciudades son diferentes y tienen sus particularidades, pero se dio cuenta que había también como esta ley de la cuarta potencia negativa que se daba entre animales y ciudades. No obstante, le pareció un vector muy interesante, es que en el caso de las patentes de invención, o en el caso de los números de inventores, o en el caso de todo lo que tuviera que ver con investigación o I+D, por ejemplo, si una ciudad tenía 1 millón de habitantes y la otra 100.000, resulta que esta ley cambiaba. Y en el caso de una ciudad con esta diferencia, entonces el número de inventores, patentes, investigación I+D era 17 veces más grande. Entonces es bien interesante lo que propone, porque en el ámbito de la investigación, de la invención y de la investigación en I+D, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con lo creativo, o todo lo que tiene que ver con la novedad, con la innovación, se dispara de una manera mayor que, digamos, otras estructuras que tienen que ver con la forma en que las ciudades se van construyendo. Entonces, menciono esto porque finalmente en ambientes que son creativos, se dispara esta capacidad que se produce en las ciudades de innovar. La innovación es mucho mayor. Y quería mostrar unas cifras ahora de INAPI, como para, a ver cómo estamos. Quería mostrar unas cifras de INAPI.
la distribución de las patentes de invención, por ejemplo, actualmente, según el tipo de solicitantes, son principalmente personas naturales. O sea, tenemos en este momento cifra del 2020 en Chile, la mitad de quienes patentan son personas naturales y en mucha menor medida empresas sin venta o microempresas, y tenemos a las universidades como los segundos entes que más patentan en Chile. Valga mencionar acá que la Universidad Católica es la que más patenta, y en ese sentido es bien interesante ir como contrastando esta información. Vamos viendo, y esto es una cosa que como que quería comentar, porque es también a propósito de leyes y estadísticas, es algo que no ha cambiado mucho en los últimos 150 años. Actualmente en Chile, el 14% de los residentes, o sea, gente que está en Chile, es la patenta, y el 86% son no residentes, es decir, gente extranjera. Por lo tanto, nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué tanta capacidad tenemos de innovar? Entonces, de ahí, digamos, que queda como este dato instalado, y vemos que en este momento el país que más patenta en Chile es Estados Unidos. Entonces, eso de que Estados Unidos sea el país que más patenta en Chile actualmente es algo que viene ocurriendo desde hace 150 años. O sea, no es ninguna novedad. Vemos también cuáles son los principales, obviamente que esto se ha ido transformando en los últimos años, pero vemos actualmente cuáles son, digamos, en el año 2020, los ámbitos donde más se ha patentado en Chile, y vemos aquí que son los productos farmacéuticos, lo que obviamente tiene que ver también con lo que ha pasado en estos últimos 2 años, y en fin, esto ha ido cambiando, pero es interesante ver cómo también las patentes de invención nos permiten ver cuáles son los principales sectores tecnológicos en los cuales se está innovando. Y también las patentes de invención nos permiten ver temas de género. En este momento, si vemos este esquema que está acá, en las universidades tenemos que un 33% de las mujeres son las que patentan y un 77% son hombres. Cabe mencionar que la universidad chilena donde más patentan mujeres es la Universidad de Valparaíso, para dar el dato. Entonces ahí viene la pregunta si tienen capacidad inventiva los chilenos. Yo para mi tesis doctoral estudié estas 490 patentes, y lo que estoy empezando a hacer estos últimos 3 años es estudiar el resto, que son en total 7.125 patentes, donde hay una documentación que ciertamente es muy, muy atractiva de investigar. Se trata de una revisión de análisis de contenido de texto, de descripciones técnicas, opiniones, discursos, y también estudiar los dibujos, los planos, las ilustraciones, los archivos fotográficos, la publicidad. Entonces eso es muy interesante porque permite de alguna manera relevar y estudiar y hacer un análisis de los aspectos discursivos, los aspectos materiales y todo aquello que tiene que ver también con las prácticas asociadas al sistema de patentes de invención en Chile. Obviamente que no voy a alargar en esto, además de las patentes, he estado estudiando otras fuentes que son boletines, memorias técnicas, revistas y periódicos industriales, por ejemplo, prospectos de la Sociedad de Fomento Fabril, catálogos de exposiciones industriales, etc. O sea, quiero comentarles que la investigación no solamente ha involucrado el estudio de las patentes, tenemos nosotros una primera ley a propósito del sistema de propiedad industrial que se dictó en 1833, que es esta escueta ley, es esta que está bien, dice: todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el tiempo que le considere la ley, y si ésta exigiere su publicación, se dará al inventor la indemnización competente. Esta fue la primera ley, o esta escueta ley de 4 líneas, fue la primera que se instaló en Chile en 1833, y permitió que se generaran algunos inventos, como el que estamos viendo en la imagen, pero fueron algunas, digamos, invenciones esporádicas, hasta que se instaló la ley definitiva, o la que se puede considerar la primera ley chilena de patentes de invención, que es de 1840, y que tiene, no me voy a detener en ella, tiene 17 incisos, a diferencia de la anterior. Por lo tanto es una ley más, por así decirlo, moderna, y es la que permite de alguna forma activar este interés por patentar. Entonces tenemos como
4 periodos. En Chile tenemos como 4 periodos, uno que tiene que ver con desde la administración de Bernardo O'Higgins hasta 1840, donde se otorgan de manera informal y con una intervención directa del gobierno privilegios exclusivos a ciudadanos residentes. Es directamente el presidente de la República el que lo hace. Después tenemos una segunda etapa que es la fundacional, que es la que yo he estado estudiando, que parte de la ley de 1840, y que es interesante comentarles aquí que esta ley de 1840, a pesar de que se le hicieron reformas, se mantuvo en forma, o relativamente en forma, hasta 1931. Entonces es una ley que tiene una longevidad que es bien interesante si uno la compara con las leyes de otros países, como por ejemplo México o Brasil, que partieron con una ley inicial y después la derogaron casi completamente. Entonces esta ley chilena tiene, digamos, desde esa perspectiva un interés por su longevidad, y después tenemos el decreto ley de 1931 hasta 1991, hasta la actual dictación de la ley 19.039 y la de 1996, que son las que han actualizado la normativa chilena a la actualidad. Y bueno, parte de la investigación mía ha tenido que ver con estudiar a los actores y la realidad de la invención y la innovación tecnológica en el marco digamos, de la fundación del régimen de propiedad industrial, estudiar los derechos de propiedad industrial y el análisis sectorial. Perdón, voy a avanzar acá de las patentes. Aquí me gustaría mostrarles un poco, voy a ir avanzando porque sé que estoy medio corto de tiempo, me gustaría mostrarles acá cómo son las patentes. Esta es la segunda patente que se registró en Chile, que es de Andrés Blés, que es el tío del célebre escritor. Las patentes son cerradas y uno las abre, y dentro de la patente, bien, ¿cierto?, viene lo que se llama el pliego explicativo. En este caso lo que está registrando el señor Andrew Bless, irlandés, es un método para fabricar el ron. Entonces aquí lo interesante es ir viendo, digamos, cómo voy a avanzar un poco con esto, cómo las patentes en los pliegos explicativos van presentando de diferentes maneras, a veces de manera más técnica, a veces de manera menos técnica, como el caso de esto que estamos viendo acá, donde dice, la persona que está presentando el invento dice: el origen de mis aparatos combinados para matar moscas fue motivado porque tuve que habitar una casa situada entre un establecimiento de curtiembre y un cuartel de caballería. Esto quiere decir, mi invento fue debido a la desesperación de vivir en medio de una plaga de moscas. Entonces, tenemos distintas formas de presentar los pedimentos, algunas son más anecdóticas, otras son más técnicas. La tendencia va a ser, sobre todo hacia 1870, a que todos estos pedimentos sean cada vez más técnicos y caigan menos en justamente lo que les comentaba recién, que tiene que ver con lo anecdótico. Quienes finalmente fueron parte de esta esfera de personas que estuvieron vinculadas en el siglo XIX a la propiedad industrial fueron artesanos nativos, los cuales de a poco fueron desapareciendo, es decir, el sistema de propiedad industrial los fue dejando afuera. Técnicos mecánicos extranjeros, comerciantes y mercaderes también extranjeros, la élite dirigente, la oligarquía, microempresarios criollos y agentes consignatarios y habilitadores. Y es en el siglo XX donde ya derechamente comienzan a aparecer las grandes empresas y los laboratorios de I+D que van a patentar en Chile. Y lo interesante es también ver los personajes. Aquí estoy haciendo como un pequeño listado donde aparece, por ejemplo, Ángel Custodio Gallo, introductor de una tecnología foránea; Andrew Bless, que les comentaba recién, inventor; Claudio Gay, que fue perito; Grosnover Bunster, que fue perito; John Muat, inventor; Charles Lambert, inventor. Estos son personajes, estoy hablando de personajes que fueron parte de esta esfera de la propiedad industrial entre 1840 y 1880. Entonces uno va como viendo que también es un círculo bastante cerrado. Aquí vemos a Matías Cauciño, por ejemplo, a Ignacio Domeyko,
a Rodolfo Mando Filippi, que los deben conocer, a William Wheelwright, que también lo deben conocer, ¿cómo se llama? Y Pedro Gamboni, que es el principal inventor chileno de técnicas para el mejoramiento de las estructuras para el tratamiento del salitre, hasta llegar a este caballero que está acá, que es Tomás Alva Edison, que son como grandes inventores de laboratorio que empiezan a instalarse en Chile, especialmente hacia 1870. Lo que ven acá dice 1840, 1880. Yo estudié en mi tesis doctoral a 490 inventores o introductores de tecnología foránea. Acá arriba aparecen los primeros 10 y acá abajo aparecen los últimos 10. De hecho, Tomás Alva Edison es el último del siglo que yo investigué. Y actualmente me encuentro investigando, perdón, quería comentarles que a esos 490 inventores les seguí la pista uno por uno para poder hacer la tesis, los investigué uno a uno. Yo actualmente estoy trabajando con aquellos inventores que patentaron en Chile entre 1880 y 1930 a través por ahora de fondos de la BRI y del Fondart. Y ahora estoy a la espera del resultado del Fondesit, que espero, ojalá, sea positivo. Y bueno, también hay otra cosa que, y aquí voy a ir cerrando, creo que me alargué un poquito les pido disculpas en la exposición, comentarles que también un elemento que estoy integrando en la investigación tiene que ver también con el imaginario técnico, o el imaginario también tecnográfico respecto al cómo los chilenos y los extranjeros residentes en Chile imaginaban este cambio tecnológico. Entonces también uno va viendo, en el caso de las patentes, aquí ya estamos viendo como la evidencia de las imágenes, cómo se van desarrollando diferentes inventos, en este caso un puente flotante, este es un invento made in Chile, o vamos viendo cómo van llegando también artículos extranjeros. Esto es un refrigerador que fue presentado en la Exposición Internacional de Chile en 1875, es un refrigerador del siglo XIX, todavía no hay electricidad en su forma de estructuración, máquinas para fabricar hielo. Vamos viendo también cómo se van de alguna manera en este imaginario tecnográfico y en esta forma de presentar los documentos se van combinando planos, se van combinando dibujos, se van combinando fotografías que van dando cuenta de artefactos y artilugios patentados y no patentados. Lo que vemos acá es la invención de una pieza de artillería de Karl Flach, que fue desarrollado en Chile por petición del gobierno al margen del sistema de patentes de invención, lo mismo que el primer submarino que se diseñó en Chile, el Invisible, de Gustav Hillermann. Entonces, bueno, vamos viendo de alguna forma cómo estas invenciones se van presentando justamente a través o estos artefactos, que algunos, insisto, se llevaron a cabo y otros fueron intentos fallidos, se van presentando a través de diferentes formas de expresión visual, lo que tiene que ver harto digamos, con nuestra profesión, que es el diseño. Lo que vemos arriba es un submarino de Simon Lake, ingeniero estadounidense, presentado en 1863, y lo que vemos abajo es también una patente de invención, en este caso, en vez de un plano, un dibujo, quizás poco comprensible, de un submarino presentado por un inventor local en 1896. Entonces vamos viendo distintos tipos de formas en que se van presentando estos artefactos tecnológicos. En este caso vemos acá un sistema de comunicación más complejo, que es justamente de un inventor o un ingeniero que está metido en un laboratorio. Vemos acá por así decir, a un inventor profesional que presenta esta máquina para votar en las elecciones populares, y lo que podríamos denominar un inventor amateur, ¿cierto?, que es este sistema de salvataje marítimo. Entonces, justamente vamos viendo desde invenciones disruptivas, como es este aparato de succión de la marca Hoover, a invenciones que son
de carácter local, como este horno de fundición de Enrique Hinrichsen, este guardián automático contra la violación de puertas y ventanas de 1906, que es un inventor amateur, ¿cierto? Y vamos viendo finalmente cómo, ¿cierto? Van apareciendo también en las peticiones de las solicitudes de patente, van apareciendo registros fotográficos que permiten dar cuenta de estos inventos, y donde progresivamente, aquí vemos un albardón chileno, donde posa una suerte de modelo con el albardón. Vamos viendo progresivamente cómo también en los registros de patente van desapareciendo estas personas que van demostrando cómo se utiliza el artefacto, en este caso una mesa planchadora automática, y vamos viendo cómo va apareciendo el inventor, digamos, posando junto a el invento que ha desarrollado. De hecho, la charla a la cual fueron invitados aparece la imagen de Pedro Tacuzzi, que es un inventor, por así decir, amateur de Antofagasta, quien presentó este carrusel de aeroplanos para la diversión, ¿cierto? Y bueno, en fin, vamos viendo las distintas maneras en que se van presentando estas invenciones a través de un imaginario que podríamos denominar tecnográfico. Y cierro con esto. Tenemos por un lado un esquema del inventor individual, donde te aparece, y es lo que hemos estado viendo, un taller casero o familiar, donde hay una suerte de centralización de las funciones en el inventor individual, donde tenemos una patente que, si se logra sacar, es una patente de un taller individual. Tenemos un bajo estímulo social y económico. Tenemos otra cosa que es aislamiento de especialistas científicos, y tenemos una concentración de medios técnicos. Tenemos entre medio el esquema de laboratorio industrial, donde hay una financiación de empresas, donde hay un laboratorio de I+D, donde hay una planta piloto, donde hay patentes industriales y donde aparecen nuevos productos o innovaciones. Y tenemos en este esquema la presencia de concursos y premios, la aplicación de conocimiento científico. Aquí hay un equipo de especialistas apoyando este esquema, que es un esquema intermedio, y hay un estímulo social y económico que podríamos denominar mediano, y aquí aparece ya un equipo de abogados que quieren o pretenden proteger el invento. Y finalmente tenemos el esquema de elaboración o desarrollo de inventos a gran escala, que obviamente esto es un fenómeno que se produce en el siglo XX y, digamos, se va, ampliando hacia el siglo XXI, donde tenemos ya una financiación que es más ilimitada, que es estatal o privada, donde tenemos como, además, un laboratorio de investigación básica con especialistas en ciencia y tecnología. Tenemos además laboratorios I+D, y ya las patentes son, en este caso, un fin en sí misma, donde hay un sistema de recompensa económico y económico. Económico significa que en el invento aparece el nombre de la persona que desarrolló la innovación, donde también hay un equipo de abogados, donde hay un intercambio dinámico con otros laboratorios y donde hay una equivalencia con laboratorios universitarios e institutos científicos. Y para cerrar, quería mostrarles que la ley chilena de patentes, fue la tercera en Latinoamérica, Brasil primero, México, Chile, y aquí lo que quiero destacar respecto a la investigación que hice es que esta ley chilena, no en un sentido chauvinista, logró mantenerse, como les comentaba hace un rato atrás, logró mantenerse bastante estable hasta 1931, a diferencia de la mayoría de las leyes que se desarrollaron en países, por ejemplo, como Brasil y México, que fueron como los pioneros, cuyas leyes fueron derogadas y finalmente totalmente transformadas. Bueno, y en honor al tiempo, me pasé un poco, con esto cierro la presentación y
Espero que les haya resultado de interés y dejo ahora a Macarena para que haga los comentarios respecto a la presentación. Muchísimas gracias, Pedro. Quizás, tantas preguntas, tantas cosas que se me vienen a la cabeza. Antes quisiera presentar a la Maca, que muy gentilmente hoy día nos acompaña. Mientras tanto, también invito a aquellos que quieran hacer preguntas a que las hagan en el chat del Zoom. Macarena Cortés es arquitecto de la Universidad Central, magíster en arquitectura y doctor del doctorado en arquitectura y estudios urbanos, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su currículum es súper extenso, voy a tratar de resumirlo. Macarena tiene una gran trayectoria de colaboración y participación en diversos proyectos con universidades tanto europeas como el Politécnico de Milán, como la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Venecia, así como a nivel latinoamericano, con proyectos de patrimonio, turismo, con Brasil, con Venezuela, con varios otros países de la región. Ha sido curadora y encargada del catálogo de la muestra chilena en la 12ª Muestra Internacional de Arquitectura de Venecia, Chile 8.8. De nuevo, ha participado curando muchísimas muestras también, la construcción de lo nacional, la presencia de la arquitectura en las revistas y guía de turismo, 1930 y 1962, es el nombre de uno de sus Fondesit. Ha sido, es profesora asociada en la Escuela de Arquitectura de la Católica, donde realiza el taller de investigación tercer año de pregrado y guía de tesis de nivel de magíster y doctorado. Es directora de extensión y comunicaciones en la Facultad de Diseño, Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde hace bastantes años, llevando una tarea súper importante para la facultad, para sus unidades y para la universidad. Maca, me vas a perdonar por no seguir presentándote, pero prefiero mil veces. No, por favor, Pero estamos en cortos de general tiene tiempo. mucha experiencia en temas de curatoría, mucho interés en temas de patrimonio y patrimonio cultural y arquitectónico. Te dejo el espacio. Sí, gracias, Muchas gracias por estar con nosotros hoy. gracias. Gracias, José, gracias, Pedro, por la presentación. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, se escucha bien. Sí, ya, bien. A ver, realicé una lectura lo más acuciosa posible de la tesis. Creo que es un documento sumamente interesante que vale la pena revisar en el contexto de la presentación que Pedro acaba de hacer, que es una presentación un poco más didáctica y más amplia que en conceptos, digámoslo así, que la tesis. La tesis entra, ¿no es cierto?, en el problema de manera más exhaustiva. Así que he preparado una presentación, un comentario, ¿no es cierto?, en base al documento leído. Y lo primero de decir es que el documento que se presenta tiene las características propias de una tesis doctoral, y esto lo digo en el contexto, ¿no es cierto?, de esta reunión, ¿no es cierto?, de tesis doctorales, porque es un trabajo de largo aliento y ambición que considera un arco temporal muy definido, ¿no es cierto?, por el establecimiento de esta legislación sobre la propiedad industrial en 1840, que regula la actividad inventiva y la introducción de nuevas tecnologías en el marco de la propiedad industrial en el país, hasta la Guerra del Pacífico en 1880, y así el patentamiento se instaura en nuestro país a partir de fechas definidas por las condiciones legislativas y políticas que generan un espacio adecuado para la implementación en el medio local. Por otro lado, realiza un trabajo de fuentes primarias de información con un trabajo exhaustivo de revisión de documentos de época, principalmente este levantamiento y análisis de las solicitudes de patentes, que era el documento, o sea, las tablas, ¿no es cierto?, que Pedro acaba de mostrar, y que claramente es sistematizado en este anexo que también está en la tesis, que es las patentes de invención, privilegios de invención en la introducción
entre 1840 y 1880. Con estos dos ingredientes, me parece que, por un lado, ¿no es cierto?, este arco temporal sumamente definido por las condiciones de este contexto legislativo, y por otro, por el análisis de las patentes y otros documentos de primera fuente que se detallan en la introducción, como las sesiones legislativas, los folletos, los catálogos de las exposiciones internacionales, las reseñas de prensa, etcétera, se logra una tesis robusta, profusa en información plausible y objetiva, que es propio y muy importante de tener, lo que le da, ¿no es cierto?, no solamente interés, sino credibilidad, que otorga un panorama fundamental para la comprensión de la evolución desde este Chile colonial, desde la independencia, hacia una nación que aspira a un desarrollo tecnológico y a la creación de la industria propia. Finalmente, y finalmente también a la anhelada prosperidad económica que quería el país, ¿no es cierto?, en esa época. Además, por cierto, que fue una prosperidad económica bastante esquiva, bastante difícil de lograr, pero que permitió asentar las bases de la expansión y desarrollo industrial moderno, que veremos, que me imagino que es lo que estás viendo ahora, Pedro, que se consolida finalmente en las primeras décadas del siglo XX, yo diría. Es una tesis extensa, interesante, preocupada por detallar las condiciones del otorgamiento de patentes, de la proveniencia y conexión de sus inventores, emprendedores y comerciantes, así como la descripción sistemática de los inventos que requirieron estos patentes, como la aplicación de la tecnología foránea a través de los privilegios. O sea, como Pedro explicaba, ¿no es cierto?, por un lado está el inventor, estos inventos más bien individuales, probablemente nacionales, y por otro lado está la transferencia de tecnología a partir de los inmigrantes que traen nueva tecnología, que la adaptan al medio nacional, ya sea por condiciones climáticas o de otro tipo. Esto permite entender la dimensión y la ambición de dichas maquinarias, inventos y mejoras en las más variadas ramas de la industria, que es otro tema que Pedro trata. Por nombrar algunas, por ejemplo, las maquinarias que permiten los materiales de construcción, la industria alimenticia, la industria de productos como licores, cigarro, la industria fabril, o sea, textil, perdón, y otras, pero sin duda las más relevantes y las que también levanta la tesis, que son hasta el día de hoy para la producción nacional, que fue la maquinaria y la introducción de los procedimientos de producción agrícola y minera, que, ¿no es cierto?, la tesis ahí se centra un poco. Esta variedad, ¿no es cierto?, estuvo también cruzada por el apoyo al desarrollo nacional a través de la introducción del vapor, que también es una parte importante de la tesis, en la introducción naviera, en la creación del ferrocarril, que también probablemente en esta segunda parte de la tesis va a venir con fuerza, hacia 1930 se logra, ¿no es cierto?, la mayor red ferroviaria en nuestro país, y por lo tanto lo que está sucediendo en este momento es esta construcción incipiente, son los primeros ramales. Como otros elementos como la iluminación urbana, todos promovidos y apoyados por el Estado. A ver, por un lado, la tesis destaca y desarrolla cuestiones más generales, como el desarrollo económico basado en el libre mercado y la emergencia del fenómeno de industrialización, el sistema de patentes como dispositivo de modernización, el efecto civilizatorio también que utiliza, ¿no es cierto?, este concepto que asumirá la introducción de nuevas tecnologías, y la aspiración de la introducción de maquinaria y procedimientos extranjeros como la invención nacional, que podría aumentar la optimización de la producción, disminuir los costos y por lo tanto generar progreso económico. Esas serían como las cuestiones generales. Por otro lado, la tesis identifica ciertas contradicciones que me parece también importante destacar. Por un lado, las diferencias entre la actividad inventiva local y por otro lado, la transferencia tecnológica impulsada por privados, compañías extranjeras e inmigrantes,
Se abrían como estos dos lados. La exclusión, además, de los artesanos e inventores criollos que espontáneamente habían originado una tecnología autóctona de raíz colonial, versus la introducción de bienes industriales foráneos y el ejercicio de prácticas monopólicas. O sea, hay estos dos lugares, ¿no es cierto? Y las innovaciones estuvieron asociadas a la identificación de la innovación industrial con prosperidad económica, lo que finalmente produjo por parte del Estado un incentivo a la industrialización nacional, pero con efectivamente la introducción de maquinaria y tecnología extranjera ya probada con cualidades técnicas. Ahora bien, la contradicción más evidente que se dio en los ámbitos culturales y artísticos, que podríamos decir, fue efectivamente lo que la tesis deja entrever en su discurso. La influencia de la revolución industrial en los procesos nacionales implicó el aceleramiento, puesta en marcha y referencia permanente a los procesos llevados a cabo en Europa, preferentemente en Inglaterra y también en la experiencia de Estados Unidos. Con ello, la tesis apuesta a revertir la concepción de historiadores e investigadores que han menospreciado la industrialización nacional, al no tener la potencia ni la originalidad de los centros donde ella se inició. La tesis aquí realiza realmente un aporte al medir, ejemplificar y definir con precisión las condiciones nacionales en las que se promueve la industria nacional, y que inicia una transferencia tecnológica sin precedentes que permitirá al país consolidar un desarrollo importante en la región, solo comparable con Brasil, Argentina y México. Y esta parte me parece sumamente interesante porque siempre Chile ha sido, por lo menos en el área de la arquitectura, que es donde yo más, ¿no es cierto?, he trabajado, existe un menosprecio de que efectivamente Chile no tuvo una especie de revolución industrial, pero creo que la tesis podría colaborar de alguna manera a desmitificar eso, porque en realidad lo que hay detrás de este proceso de inventiva y de esta acción de generar nueva maquinaria, nuevos inventos y procedimientos, es efectivamente la generación de una industria propia, que finalmente en Chile sí se consolidó en el siglo XX y que sí permitió al país un desarrollo económico bastante inusitado en la región. Me avisan si me estoy extendiendo mucho. Bueno, por otro lado, la tesis se plantea en algún momento la pregunta de qué será primero también, ¿cierto? La necesidad de introducir esta tecnología que suscitó el desarrollo industrial como consecuencia de una política, o por el contrario, la necesidad de un contexto social y político que aspiraba a configurarse como una nación basada en el progreso, y que provocó la búsqueda de nuevos avances para la producción industrial. O sea, esta pregunta se refiere a la temporalidad del cambio. ¿Qué es primero, no es cierto? Pero creo que debe plantearse desde otra perspectiva. Y es que la sociedad en su conjunto se encuentra inserta en un momento, en un tiempo, el cual no es algo concreto, sino más bien, como plantea Hegel y otros filósofos, es el espíritu de los tiempos. Por ello, si bien podría ser relevante saber qué fue primero, lo que hay acá es una condición particular de la sociedad chilena que aspira a través de sus inventores y emprendedores a responder a ciertas condiciones sociales y económicas a través de soluciones a la vida cotidiana, como la aspiración del adelanto, la mejora y el progreso de una sociedad precaria como la que existía en esta época y en que ciertos pasajes de la tesis Pedro describe, ¿no es cierto? Esta sociedad un poco analfabeta, ¿no es cierto?, precaria, pobre, humilde, ¿no es cierto?, pero que esta aspiración la está moviendo. Finalmente, la obtención de patentes, que por cierto no garantizaba el éxito comercial, que es algo que ha reforzado Pedro en esta presentación, fue en general más cercana al fracaso permanente de inventos e innovaciones que no lograron tener el rédito económico que se suponía. Y esto que es mostrado en la tesis con múltiples ejemplos,
se contrarresta con la insistencia con que estos personajes buscaban una y otra vez la generación de negocios y emprendimientos, los que les llevaba muchas veces a continuar en este círculo de fracaso, pero finalmente otros lograban algún tipo de éxito. Por lo tanto, el optimismo de esta condición humana se ve reflejado en el emprendimiento, que hasta hoy mueve a miles de seres humanos en busca del triunfo en base, fíjate, al esfuerzo creativo, y no solamente como al rédito económico, sino que nace de un esfuerzo creativo. Esto se caracterizó en este arco temporal de la tesis por la presencia de extranjeros, que con conocimientos técnicos, contactos internacionales y preparación aplicaron las tecnologías y provenientes de otras latitudes adelantadas. Para no extenderme más y como comentario final, me parece que la tesis tiene varias tesis adentro de ella. Una podría ser, que no me voy a extender mucho en esto, la que articula personajes. Domeyko, Claudio Gay, Stevenson, Diego Portales, Germán Riesco, Lambert, etcétera, ¿no es cierto? Configura otra tesis que es la de una sociedad articulada para hacer prosperar la nación. No solo aportando desde la perspectiva propuesta por la tesis, sino desde otros ámbitos culturales y políticos. O sea, estos personajes no solamente pidieron patentes o eran parte de los comités que revisaban estas patentes, sino que se articulaban en una sociedad pequeña, pero que estaba, ¿no es cierto?, empujando por esta nación. Por otro lado, creo que la tesis tiene una noción cronológica, ¿no es cierto?, que permite una lectura ordenada, podríamos decir, pero la verdad que podría también ser una tesis temática, ¿no? A partir de, o sea, una tesis posible podría ser, por ejemplo, la de los materiales de construcción, o sobre sistemas constructivos, que es algo que ha sido poco analizado por investigadores nacionales. Con ello se podría entender mejor la importación de materiales, sistemas y arquitectura que caracterizó el siglo XIX, pero que con el desarrollo industrial del siglo XX, la preparación de profesionales locales, fue evolucionando hacia la búsqueda de una identidad nacional de sus construcciones una vez superado el bicentenario de la República. Y una última tesis, que creo que tú ya la adelantaste, es el tema de la representación, de la solicitud de las patentes en base a los pliegos presentados, que siendo en general trabajados a través de métodos de dibujo técnico profesional, tanto en planta, cortes como alzados, también a través del dibujo a escala, venían a demostrar el funcionamiento de estas piezas, utilizando también, ¿no es cierto?, el color, ciertas técnicas, ¿no es cierto?, que son sumamente interesantes y que creo que también da para otra tesis. Así que felicitaciones, Pedro, pude leer con mucho interés, espero no haberme alargado mucho porque sé que todo el mundo tiene que irse, así que muchas gracias por el espacio y nada, felicitaciones, me encantó la tesis. Pues Macarena, muchas gracias por lo que acabas de comentar. No, estaba escuchándote y estaba fascinado porque se nota que la tesis la revisaste, así que hiciste como una especie como de tour, que me pareció bien interesante, reforzando lo que yo presenté de una manera en que traté un poquito de situarme en el presente para ir más hacia el pasado y darle como un enfoque distinto. Y muy brevemente comentar que la primera patente exitosa en Chile, que fue la séptima en 1841, fue de Juan Stevenson, que era arquitecto. Entonces de ahí Sí. Aprovechar de comentarte eso, y ahí Sí, aparecen, lo vi. aparecen también un montón de temas interesantes, quizás dos cosas que no terminé como de comentar, es que en el caso de las patentes, al menos del siglo XIX, un 25% tuvieron éxito y un 75% fallaron. Esa es una cosa que también hay que tener en consideración. Y otra cosa que me parece que, de verdad no tengo una respuesta para eso, pero es un tema como súper relevante, es que, y con esto termino, a ver, que, ¿cómo se llama? Las peticiones de residentes, a partir de 1840, las peticiones de residentes de patentes de invención o de introducción en 1840 fueron de un 100%.
en la medida que vamos avanzando por década, va bajando a 100%, un 50%, después un 30%, y las peticiones de residentes, ya vemos, peticiones de patentes en Chile, o patentes chilenas, llegan a un punto de estabilización en 1930, que es el 13%, 14%, 1930. 1950, esto ya me estoy pasando, 1950 es un 13-14%, años 70, 13-14%, y actualmente seguimos, y esto lo dice INAPI en las memorias, seguimos en el 13-14%. Es una pregunta que todavía tengo que responder, pero es algo que parece como bien interesante, porque no sabemos, yo no sé qué está pasando en los otros países a nivel continental, pero hay una cosa ahí que me llama la atención y que es algo que lo comento aquí como Vox Populi, que es un fenómeno que me parece como interesante. Eso quería comentar. José, te doy la palabra. No, yo aquí solo doy palabras, así que no, agradecer muchísimo a Macarena por su súper riguroso análisis de la tesis de Pedro. Bueno, volver a agradecerle a Pedro por su presentación. Entiendo que estamos un poco pasado el tiempo, sin embargo, igual quisiera abrir el espacio para algunas preguntas o comentarios. Yo solo decir que si bien Pedro comenzó diciendo que este era un tema del pasado, en verdad, nada, la semana pasada me tocó asistir a un debate súper interesante sobre la importancia de las patentes en el desarrollo de vacunas hoy, y cómo uno ve bandos súper marcados entre aquellos que dicen que hay que liberar las patentes para la producción en países del sur global, y otros que dicen que sin las patentes no hay desarrollo, no hay innovación, no hay ningún estímulo para hacer nuevas innovaciones. Entonces yo creo que si bien nos presentaste un pequeño fragmento de lo que ha sido la historia de las patentes en Chile, es un tema que está súper en boga, ¿no? Muy contingente. Entiendo que el profesor Tironi me había pedido la palabra por interno. Martín. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. La encontré muy interesante, aprendí mucho. Y te tengo una pregunta más general, obviamente vinculándola con los temas que estoy trabajando yo, y se vincula quizás algo con el súper comentario que te hizo la Maca, porque siempre me acuerdo, se me viene a la mente con estos temas a Schumpeter, ¿no es cierto? Sí. Con esta idea de que fundamentalmente toda innovación es una destrucción creativa. Y es una destrucción creativa porque fabrica, transforma, hace advenir cosas nuevas al mundo, pero al mismo tiempo derriba algo antiguo. Hay un pedazo de pasado que desaparece, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, en tu presentación, yo siento que muestras cómo estas trayectorias de invenciones, innovaciones y patentes está fuerte anclado a lo que tú hablabas de este imaginario del progreso, este discurso de la prosperidad que la Maca hablaba, de la civilización, de que la nación requiere sumarse al carro de la civilización, que vienen de inventores del norte, digamos. Entonces mi pregunta es, y te voy a sacar un poco obviamente del pasado, es hasta qué punto ese imaginario del progreso que impulsó y que de alguna manera daba un paraguas general a las invenciones y al patentamiento, ya no es suficiente, porque el progreso hoy en día está un poco en crisis, ¿no es cierto? Por todas las catástrofes naturales. Entonces, ¿sobre qué se sostiene ahora el imaginario de la innovación, de patentar, de crear algo nuevo, si el imaginario del progreso hoy en día está como un poco capa caída? No sé si se entiende mi pregunta. A ver, sí, Martín, intentaré contestarla. A ver, obviamente que producto del positivismo y esta fijación por Europa y Estados Unidos que se da en Chile y en las naciones latinoamericanas, donde hay una especie de faro que nos ilumina, este imaginario del progreso, evidentemente, a ver,
genera, como va a partir contestando la pregunta, genera lo siguiente. En el siglo XIX en Chile hay como dos miradas. Una mirada apologética de la tecnología, que uno la ve en periódicos industriales, y por otro lado también hay una mirada crítica, hay una mirada crítica que se fundamenta incluso en estadística, entonces en que muchas personas que están vinculados al ámbito de la innovación, que sea el emprendimiento, que están metidos en el tema de las industrias, se quejan mucho del atraso de Chile. Entonces tenemos como un doble discurso que es bien interesante, que no es el centro de la investigación, en que tenemos por un lado la visión apologética y tenemos por otro lado esta visión crítica. Finalmente esta visión crítica es la que más representa lo que realmente está pasando en el país. Por eso yo hablaba de imaginario técnico e imaginario tecnográfico, que es como esta forma como de ver a Chile en un par de décadas más. Me parece que esa visión, claro, esa visión positivista, esa visión del progreso, la palabra progreso incluso ahora aparece como criticable, se ha ido desintegrando con el tiempo, y me parece que estamos, no sé si voy a contestar tu pregunta, pero estamos en un estado de cosas en que nos estamos haciendo otras preguntas que ya no tienen que ver con el progreso, sino que tiene que ver... Esa sustentabilidad va a ser la palabra ahora, Sí, que va a englobar todo. claro, tiene que ver con eso, y en ese sentido creo que coincido contigo en que estos conceptos se han ido como desintegrando. A mí hay una cuestión que me pasa, que tiene que ver con un asunto que tú manejas bien, que es esto de imaginar escenarios futuros, que también estamos todos como pendientes de esto, de imaginar escenarios futuros. Antes se imaginaban escenarios futuros idealizados. En el siglo XIX y en parte del siglo XX son imaginarios futuros deseables, idealizados. Creo que ahora hay una cosa distinta, que de alguna manera tú lo planteaste en tu presentación el mes pasado, en que hay una cosa que es más desanimante, es más crítica, frente a que ahora vemos la tecnología con una mirada distinta. Antes la tecnología era una especie como de Dios, y me parece que ahora hay una visión como crítica, en el sentido de ver también la tecnología, no sé si como una amenaza, pero como algo que hay que tener cuidado. Yo estaba pensando a propósito de tu pregunta, en una cosa que me llamó mucho la atención, o que me llama la atención, es que hay un Charles Harness, que es un autor, creo que es inglés, publicó un libro en 1982. En 1982 Charles Harness publicó un libro, mira qué visionario, a propósito de pensar un poco en el futuro, el 82, en que él planteaba en este libro, que era una especie de novela ficcionada, planteaba que el año 2014, 2014, el 95% de las patentes, el 95% de los inventos y patentes serían desarrollados por inteligencia artificial. Entonces también hay un tema que es como bien interesante, a propósito de pensar como en estos escenarios en que yo justamente me planteaba si en unos años más van a haber sistemas de inteligencia artificial capaces de generar, qué sé yo, inventos, invenciones de forma autónoma. Yo me pregunto, ¿Quién va a patentar? ¿quién será designado como inventor o como patentador? Entonces es muy probable que esto surja más adelante. Entonces yo también me preguntaba, o estaba reflexionando a propósito de tu pregunta, si habrán sistemas a futuro de inteligencia artificial que generen invenciones de forma autónoma, sin que haya ningún tipo de estímulo. Y eso me hace pensar que el sistema de patentes podría perder su razón de ser, o podría ser una manera de incentivar la creación de inteligencia artificial de forma cada vez más potente. Estaba haciendo esa reflexión a propósito de tu pregunta. ¿No? Sí. Bueno, pero sin ir más lejos, hoy en día hay premios de literatura en Japón que se los gana una máquina de inteligencia artificial. Entonces no sería raro que ahora se empiece a patentar máquinas.
no sé si contestó tu pregunta, pero quise terminar con No, eso. súper bien. Sí, Gracias, Martín. Y tenemos varias preguntas también gracias Martín, gracias Pedro, de Claudia, pregunta, no sé si quieres hablar a través de tu micrófono, o Claudia, quizás mejor ya que Hola, somos pocos. hola, sí, felicitarlo, bueno, Pedro, Hola, Claudia, ¿qué tal? seco. Hola, Pedro. Hola, Claudia. Me encanta porque dio una revisión tan exhaustiva y Macarena también al analizarlo. Y como les decía, más que nada son comentarios, no son preguntas. Me queda la pregunta mía al ser diseñadora como, ¿cuál fue la primera patente en diseño? Me imagino fue industrial, ¿no? No sé si tiene respuesta a eso. La primera patente en diseño fue una caja de huevos de 1900, no recuerdo si 1925 o 1928. Pero, ojo, que la palabra diseño en las patentes de invención ya existía en el periodo que yo estudié. O sea, hay varios documentos, incluso mostré una a la rápida, porque me extendí mucho en la charla, mostré un documento, no lo mencioné a propósito, en que aparece la palabra diseño mencionada y eso es recurrente. Ahora, una cosa es que aparezca el concepto diseño en las patentes como la forma de desarrollar o diseñar el invento en un sentido contemporáneo, y otra cosa es la primera patente de diseño industrial. Por eso te comentaba que esa primera patente de diseño industrial es de 1925 o 28. Algo tan sencillo como una caja de huevos de madera. Imagínate. ¿No? Y lo otro, o sea, el hacer tesis doctorales, no debemos perder la perspectiva cuando Martín decía eso de China y de la inteligencia artificial. Yo siento que siempre no hay que perder de vista que detrás de todas estas investigaciones doctorales hay un tiempo pero valiosísimo que está dedicando Pedro a una memoria nacional, o sea, y es como el tiempo valiosísimo que dio Katherine Mollenhauer, que la veo aquí presente, que vi su trabajo y he visto su plataforma Puente de Diseño Empresa. O sea, detrás de todo esto y de las tesis doctorales estamos nosotros los seres humanos. Y eso es lo que a mí me interesa valorar. Es tan rico el que Pedro haga esto, pero no solo por cumplir con una tesis doctoral, sino que desde el amor, que sigo repitiendo, si no, no se podrían hacer estas cosas. Entonces lo de la inteligencia artificial, bien, va a seguir, pero la comunicación con memes va a seguir, nos vamos a reír 2 segundos, pero lo que interesa es volver al cómo estáis, ¿estáis ahí? ¿Te sentís bien? Tomemos un café por Zoom, o sea, no importa, el estar ahí y el estar profundo y el estar adentro, creo que ese es el valor real de todo esto. Bueno, algo de eso comentabas, Claudia, en el chat, creo que eras tú, acerca también cierto grado de satisfacción personal de tener una patente o de lograr algo que está formalmente o objetivamente verificado como nuevo. Claro, como él se logró, ¿cuánta gente habrá pensado patentar? Y yo me imagino, me voy para atrás, como esto lo voy a patentar porque voy a ser pero multimillonario. ¿Cuánta gente habrá pensado eso? Y paralelamente se daba esta oligarquía que estaba decidiéndolo todo en esa época también y estaba metida en todos los ámbitos, en la política. Oye, Entonces me voy ¿puedo a... decir algo? Sí, claro, por supuesto. No, que sí, de hecho, yo expliqué harto del progreso, pero en realidad lo que hay detrás de harta parte de la tesis de Pedro es el levantamiento de toda esta gente que no se aguanta la creatividad, porque lo que hay detrás de eso es muchas ganas de crear, o sea, el emprendedor nato que está, o el inventor, ¿no es cierto?, que está escrito aquí. Pedro cuenta cómo van insistiendo con una patente, con otra patente, y después les va mal en todas. Bueno, habían unos que se suicidaban también, que cuenta Pedro ¿no es cierto?, la perspectiva romántica de la época, que además terminaba de manera trágica, ¿no es cierto? Pero lo que hay detrás también es como una condición superhumana, que es las ganas de crear cosas, la inventiva, o sea, hay como una motivación sumamente humana atrás. Entonces, está bien lo de la inteligencia artificial, pero yo les digo que lo que mueve al hombre no lo va a mover a ni una máquina. O sea. Oye, Macarena Nada. o Pedro, ¿y en qué sentido esta obsesión por medir el impacto de la innovación no, de alguna manera juega en contra a ese espíritu, ¿no? Yo veo que las universidades, con tal de poder
medir objetivamente la generación de conocimiento o creatividad, ya empiezan a levantar patentes de cualquier cosa, con tal de tener indicadores. ¿No creen que estamos entrando en una especie de juego perverso en que no sé, las direcciones de patentamiento en las universidades se dedican más a levantar nuevas patentes que realmente a ver si lo que están haciendo tiene algún tipo de sentido? ¿Hay algún riesgo en eso? ¿Como una especie de obsesión? Es que yo creo, José, que hay que hay una cosa yo no conozco lo que pasa en todas las universidades del país, conozco el caso de nuestra universidad y un par más, pero tal como a los doctores y no doctores nos piden papers, están hace unos, de hecho se habla hay crítica también digamos, a esta exigencia casi religiosa de los papers. También hay una exigencia que se ha hecho como súper evidente. Yo diría, no estoy hablando ya de los papers, estoy hablando de las patentes estos últimos 5 o 10 años, en que incluso se ha dicho que la equivalencia de un paper es la equivalencia de una patente. Entonces, creo que ahí se ha instalado las universidades, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero se ha instalado esta exigencia, y las universidades, fíjate que, a ver, estoy hablando de la Universidad Católica, Universidad de Chile, hace varias décadas atrás, generaron producción inventiva, donde justamente se producía lo que yo comentaba al principio de la clase, que era esta forma cooperativa de código abierto, donde se generaban ciertas ideas nuevas que circulaban, que fluían, que entre las universidades permitían generar un nuevo invento, donde no había como una regulación estructurada. Y eso ha ido desapareciendo. Entonces, como contestando tu pregunta, si bien antes, estoy hablando de la realidad nacional, no estoy hablando de lo que pasa en Estados Unidos, que obviamente era una realidad distinta, pero ¿cómo se llama? La instrucción de inventos o de innovaciones, qué sé yo, en las universidades antes era mucho más abierta y ahora se ha ido cerrando, pues, porque hay una especie de competencia por patentar. Y ya hay, obviamente, o sea, uno puede ver la información que entrega INAPI, por ejemplo, donde sabemos cuáles son las universidades que más patentan, cuáles son las áreas tecnológicas, por ejemplo, la farmacéutica, donde las universidades obtienen más royalty, e incluso podemos saber también, que eso me parece un dato ya distinto, pero interesante, bueno, qué grupos en las universidades patentes, incluso por género, podemos saber también, digamos, quién. Entonces hay una cosa que ha cambiado, y eso es la tendencia, José. Más allá, digamos, que uno puede tener una posición crítica frente a eso, pero creo que se instaló ya, yo creo que tú lo sabes bien también, o sea, se instaló con fuerza esto del patentamiento en las universidades. Que, ojo, que mencioné adelante, que esa es otra cosa interesante que mencionaba yo, que si hace 100, a ver, si desde 1840, cuando parte la ley de patentes en Chile, el inventor individual era quien más patentaba, en la actualidad el inventor individual en Chile es el que más patenta, que es el 50%, y después vienen las universidades. No sé si alguien más quiere comentar. Martín, ¿tú quieres decir algo? Te tienes que ir. Me tengo que ir, sí. Oye, Martín, No gracias sé si por... Luciano o alguien más, o ya estamos en la hora, parece que sí. Sí, muchas gracias. Quería Suficiente. saludar a Pedro y felicitarlo por su investigación, realmente enorme, súper compleja, interesantísima, para pensar muchísimas aristas a partir de este tema. Pero hay una cuestión que me resultó de interés. Por un lado es que el término innovación, ya que se mencionó el término del progreso, que tiene una carga positiva, el término innovación también la tiene en sí misma, aunque uno podría pensar que hay innovaciones que no necesariamente mejoran la vida cotidiana, ¿no? Incluso, digamos, como para pensar que en la actualidad hay, por ejemplo, patentes de semillas, patentes que concentran la riqueza en pocas manos y eso no se difunde luego a beneficios, o uno podría pensar si verdaderamente dónde impactan esos beneficios. Y por otro lado, me resultó sumamente interesante pensar en relación con el impulso individual y personal de la capacidad de crear y de inventar,
en relación con estos contextos en los que vos estás investigando, si podés detectar el estímulo a esa innovación por parte de programas desde el Estado, por ejemplo, ¿no? Si hay momentos que vos que considerás que han sido propicios para motivar esa innovación y otros que no, por cuestiones ligadas a cuestiones legales o a programas impulsados para promover esa innovación. Así que, bueno, esas son las inquietudes más importantes y no pretendo que las respondas en este tiempo, pero no quería dejar de hacerlas porque ha sido muy motivadora tu presentación, así que te agradezco mucho. Pedro, no sé si quieres contestarle a Luciano y aprovechar de cerrar el seminario. Sí, oye Luciano, muchas gracias por desde Argentina estar participando de esta presentación. Brevemente te contesto que, bueno, en la investigación que yo hice, que es el periodo 1840-1880, el Estado tiene un papel muy poco amable con los inventores, sobre todo los inventores individuales. Es algo que en el periodo que yo estudié hay un continuo resquemor y quejas, digamos, de artesanos, de microempresarios criollos, que finalmente terminan, digamos, casi rogándole al Estado que les permita ciertas regalías, y son finalmente los mercaderes, son finalmente los comerciantes, son finalmente los que introducen tecnologías foráneas, los que cuentan con un apoyo del Estado, sobre todo en la introducción de tecnologías disruptivas, como es el telégrafo, como son los ferrocarriles, como es el transporte. Entonces, es un asunto que se da en ese periodo en forma muy fuerte, y que sí, a partir del siglo XX, que es lo que estoy investigando ahora, que sí empieza el Estado a tener una participación un poquito más apoyadora. Pero en el ciclo que yo he investigado, el Estado realmente es un parásito. No pone leyes y dice, bueno, veamos qué pasa, y apoyamos, digamos, más que las grandes industrias, apoyamos las grandes transferencias de tecnología, porque nos permiten también, obviamente, instalar qué sé yo, dispositivos como el ferrocarril, que son tremendamente importantes, los buques a vapor. Sí. Bueno, Pedro, ¿les parece que en honor al tiempo pongamos fin a esta conversación? Bueno, agradeciendo realmente a Macarena por su tiempo, dedicación, análisis, y al profesor Álvarez por haber querido compartir con nosotros en esta tercera edición del seminario CDD. Quedan todos invitados para la próxima sesión, les informaremos con la debida anticipación para que nos volvamos a ver aquí. Oye, Muchísimas José, gracias a todos. sí. José, darte las gracias a ti por moderar, y bueno, también muchas gracias, Macarena, por la presentación que hiciste. Me pareció muy bueno el examen que haces de la tesis, y me parece que fue muy aportador a la charla en general. Así que eso, muchas gracias a todos y nos vemos. Que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias.